Encontré por accidente la vieja cuenta bancaria de mi difunto esposo. Había 33 millones de dólares ahí dentro, pero mi esposo siempre me dijo que éramos pobres, que su sueldo apenas llegaba a $2,000 al mes. Cuando llamé al banco, el gerente me respondió con 3 palabras que me cambiaron la vida entera. Él dejó instrucciones. Quédate hasta el final, porque lo que encontré detrás de esas 3 palabras destruyó por completo la familia que creía conocer. Me llamo Carol Whitmore. Tengo 53 años y vivo en una casa modesta en Columbus, Ohio. Durante 26 años estuve casada con un hombre que creía conocer por completo. Se llamaba Richard. Murió hace 14 meses de un infarto repentino, sin ninguna señal previa. Así vivió él. Así creía yo que vivíamos los dos. No éramos ricos. Esa era la base de nuestra vida juntos, algo que acepté desde el principio y nunca cuestioné. Richard trabajaba como coordinador de logística para una empresa regional de transportes, con un sueldo que, según él, apenas subió hasta unos $2,200 cuando se jubiló. Recortábamos cupones, íbamos de vacaciones a parques estatales, manejábamos autos usados. Cuando se rompió la lavadora en 2019, discutimos 3 días sobre si repararla o comprar una nueva. Y la reparamos porque una nueva nos parecía un lujo. Yo daba clases de medio tiempo en un colegio comunitario. Vivíamos en esa comodidad que, vista desde afuera, parece contento, pero que si eres honesto, se siente como una restricción constante. Richard era callado, no frío, se reía de sus propios chistes, me traía café los sábados sin que se lo pidiera. Yo pensaba que esa era su naturaleza tranquila. Nunca pensé que eso lo hacía un mentiroso. Tenía una hermana, Patricia, casada con Doug, que vendía bienes raíces comerciales en Arizona. Patricia y Richard eran muy unidos, de una forma que siempre me hacía sentir fuera de algo que no sabía nombrar. Se llamaban todos los domingos con bromas privadas, en las que yo nunca participaba. Cuando Richard murió, Patricia llegó antes de que la ambulancia se hubiera ido. Se paró en mi cocina y abrió mi refrigerador sin preguntar. Me dije que estaba de duelo. Los trámites después de su muerte fueron manejables. Un testamento modesto, la casa para mí, un seguro de vida de $45,000, un plan de retiro con $18,000. Eso era, según yo entendía, todo el patrimonio de Richard. Fue en octubre, 14 meses después de su muerte, que encontré el sobre, limpiando el estante superior de su closet, donde guardaba lo que más le importaba. Mi mano tocó el fondo del estante, pasó una caja de zapatos y tocó algo que se deslizó. Un sobre de papel manila, sin sellar, pegado a la pared. Adentro había una sola hoja, un estado de cuenta emitido por el Meridian Private Bank en Chicago. El titular figuraba como R. A. Whitmore. El estado de cuenta estaba fechado en marzo de 2021, 18 meses antes de su muerte. El saldo era de $33,241,780. Me senté en el piso del closet mucho tiempo. La luz de la tarde fue cambiando y leí el número una y otra vez. Mi esposo, que discutía conmigo por una lavadora, tenía $33 millones en una cuenta bancaria privada en Chicago. Después caminé a la cocina, me serví un vaso de agua que no tomé y llamé al número impreso en el estado de cuenta. Un hombre contestó sereno. Meridian Private Bank. Habla Gerald Bloom. Le di mi nombre, el de mi esposo, y expliqué que había encontrado un estado de cuenta que necesitaba entender. Hubo una pausa breve, de un hombre eligiendo con cuidado sus palabras. Entonces dijo exactamente 3 palabras. Él dejó instrucciones. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Gerald Bloom confirmó que la cuenta existía y que Richard era el titular, y me dijo que para hablar de detalles
tendría que ir en persona a Chicago con prueba de identidad, el acta de defunción y documentación como esposa sobreviviente. No dijo nada sobre cuáles eran esas instrucciones, ni por qué mi esposo había pasado 26 años diciéndome que apenas nos alcanzaba mientras se sentaba en silencio sobre una fortuna. No dormí esa noche, acostada en la cama que Richard y yo habíamos compartido durante 2 décadas, pensando en la lavadora, en las vacaciones que no tomamos, en la cirugía de cadera de mi madre en 2017, cuando yo había llamado a Richard desde el estacionamiento del hospital llorando, y él me tomó de la mano diciendo: «Vamos a encontrar la manera, Carol, siempre la encontramos». Juntamos $2,000 de nuestros ahorros y se sintió enorme, y todo ese tiempo 33 millones. Me levanté a las 4 de la mañana, hice café y empecé a escribir una lista de todo lo que ahora se veía diferente. Las llamadas de los domingos con Patricia, la forma en que ella siempre parecía saber cosas sobre Richard antes que yo, la Navidad en que nos dio un cheque de $1,000 y Richard lo recibió con una extraña frialdad. ¿Sabía Patricia? Escribí y lo subrayé 3 veces. Para las 6 de la mañana tenía 2 páginas de notas y un peso en el pecho entre el duelo y la furia. El duelo era viejo. La furia era nueva, limpia y de alguna forma útil. Tenía filo. Tenía miedo. Era una maestra de medio tiempo de 53 años sin abogado ni contactos, solo un cuaderno y las palabras de un gerente de banco resonando en mis oídos. Tomé 3 decisiones esa mañana. No le diría a nadie lo que había encontrado, ni siquiera a Patricia. Contrataría a una abogada especializada en patrimonios ocultos. Y, lo más difícil, iría a Chicago preparada y no sola. La abogada se llamaba Margaret Ossey, 51 años, seria, sin teatralidad. Puse todo sobre su mesa: el estado de cuenta, mis notas, las 3 palabras de Gerald Bloom. Al terminar dijo: «Señora Whitmore, hizo bien en no decirle a nadie, e hizo bien en venir aquí antes de ir a Chicago». Me explicó que bajo la ley de Ohio, como esposa sobreviviente, yo tenía derecho a una parte electiva del patrimonio, aunque el testamento hubiera intentado excluirme. La frase «él dejó instrucciones» me dice que esta cuenta venía acompañada de alguna directiva. Esa misma tarde presentó una solicitud formal ante el banco y ante la Corte de Sucesiones, advirtiéndome que esto también le avisaría a cualquiera con interés en esa cuenta que yo ya sabía que existía. Manejé de regreso a casa y encontré 2 llamadas perdidas de Patricia. No devolví la llamada y cuando sonó de nuevo la dejé ir al buzón. «Carol, hola, soy yo, solo pensando en ti. Doug te manda saludos». Nunca antes había mencionado que Doug me mandaba saludos en 14 meses de llamadas. Lo anoté. El martes siguiente manejé a Chicago, sin decirle a nadie a dónde iba. El Meridian Private Bank ocupaba la planta baja de un edificio de cristal silencioso. Gerald Bloom llegó a la sala de juntas, unos 65 años, cabello plateado. «Señora Whitmore, quiero ser directo ahora que su abogada se ha puesto en contacto con nosotros. Esperábamos esta reunión». Puso una carpeta sobre la mesa. La cuenta se había establecido en 2003, bajo un fideicomiso revocable llamado el Fideicomiso Familiar Whitmore. Nombraba 2 beneficiarios, Patricia con el 60% y Doug con el 40%. Yo no aparecía en ningún lugar del documento, pero ahí estaba el detalle crítico. Bajo una enmienda de 2018, Richard había agregado un anexo escrito a mano, fechado el 14 de marzo de 2018, 2 semanas después de la cirugía de cadera de mi madre, 2 semanas después de que yo llorara en un estacionamiento de hospital, mientras mi esposo tenía 33 millones en una cuenta privada. El anexo decía con la letra inconfundible de Richard
En caso de que mi esposa Carol se entere de este fideicomiso, se le debe hacer una revelación completa y se le debe proporcionar asesoría legal independiente a costa del fideicomiso. Creo que ella sabrá qué hacer. Miré ese papel durante mucho tiempo. En algún momento de 2018, él había abierto una puerta en el muro que había construido a mi alrededor. Margaret se movió rápido después de Chicago. El anexo de 2018 era, en sus palabras, una pieza de evidencia extraordinaria, porque demostraba que Richard había anticipado este momento. Combinado con mi parte electiva por ley, y el argumento de que el fideicomiso se construyó con bienes conyugales de nuestros 26 años de matrimonio, teníamos un caso. Presentamos la demanda un miércoles. Para el jueves, Patricia me llamaba al celular, dejé que sonara. Para el viernes, llamaba a mi teléfono fijo, también lo dejé sonar. El sábado, Doug llamó desde un número que no reconocí y contesté sin pensar. «Carol, necesitamos hablar». «Habla con mi abogada». «Somos familia. Richard estaría destrozado por esto. ¿Estás arrastrando su memoria por un sistema judicial?» «Habla con mi abogada», repetí y colgué. Mis manos no temblaban, lo guardé como información sobre mí misma que no había conocido antes. Llegaron a mi casa un martes por la noche, parados en mi porche con el posicionamiento cuidadoso de quien ha ensayado algo. No los invité a pasar. «No venimos a pelear», dijo Patricia con voz suave y calculada. «Queríamos a Richard, pero esta cuenta era su decisión privada. Ir a la corte va a ser terrible para todos». «Lo que estás haciendo», agregó Doug bajando la voz, «va a exponer cosas que Richard no quería exponer, cosas sobre de dónde salió ese dinero, cosas que también te podrían afectar a ti». «¿Estás sugiriendo que el dinero de mi esposo se obtuvo de forma ilegal?» Doug parpadeó. «Digo que algunos de sus arreglos de negocios eran complejos, privados». «Entonces supongo que se volverán públicos», dije y cerré la puerta. Desde el pasillo, escuché a Doug decirle a Patricia algo cortante. «No va a ceder, tenemos que llamar a Ferris». Anoté el nombre en cuanto llegué a la cocina y se lo conté todo a Margaret. «La amenaza sobre el origen del dinero es un farol», dijo ella. «Si el dinero se hubiera obtenido ilegalmente, ellos tampoco querrían un proceso judicial. Quieren que te retires». La oferta llegó por correo certificado 10 días después. Era una carta del despacho Arkwright, Castle y Ferris de Scottsdale, Arizona, el Ferris que mencionó Doug. La carta reconocía mi reclamo como esposa y el anexo de 2018, ofreciéndome, en pago total y final, la suma de $750,000 de una cuenta de 33 millones. Leí la carta 2 veces y me reí, no con amargura, casi con alivio, porque 750,000 eran apenas el 2,27% de lo que había en esa cuenta. Era una oferta diseñada para ver qué tipo de mujer era yo. Y yo era el tipo de mujer que llamó a su abogada y dijo: «Recházala y asegúrate de que entiendan que nos veremos en la corte». En las semanas que siguieron, Patricia y Doug dejaron de llamar por completo. Estaban vigilando, calculando. Llamé a mi hermana Karen en Pittsburgh y le conté todo. «Ese hombre, Carol, ese hombre», dijo 3 veces, y de alguna forma esas palabras cubrieron todo lo que no había podido decirle a nadie. Karen manejó a Columbus el fin de semana siguiente, y pasamos 2 días revisando fotos viejas. Un recibo de un restaurante de Chicago de 2009, de un fin de semana del que yo no sabía nada, una tarjeta de cumpleaños de Patricia de 2015 que decía: «Richard, estás haciendo lo correcto. Confía en mí, con amor, P». Fotografiamos todo y se lo mandamos a Margaret. También volví a dar clases, decidida a estar presente otra vez. Volvieron en diciembre.
Esta vez Patricia vino sola. Algo que entendí como decisión estratégica. Doug se había excedido en octubre. Llegó con una lata de galletas, la marca que a Richard le gustaba, calculada también. Los primeros 20 minutos fueron historias de Richard de niño, historias que amaba porque eran verdad. Luego cambió. Carol, Richard era un hombre complicado. Tomaba decisiones por razones. No estaba tratando de lastimarte. Sé que era complicado, dije. La forma en que arregló las cosas nunca fue por desconfianza. Era proteger algo construido antes de ustedes dos. Antes de nosotros dos, Patricia, nos casamos en 1997. Esta cuenta se abrió en 2003. Ya estábamos casados. Lo sé, pero había consideraciones familiares. ¿Qué se entendía entre tú y Richard que requería esconderme $33 millones durante 20 años? Me miró fijamente. Creo que sabes que llevar esto a la corte va a ser doloroso para todos, para su memoria. Creo que Richard escribió un anexo específico en 2018, diciendo que si yo alguna vez me enteraba, debía recibir acceso completo y asesoría legal independiente. Eso suena menos a un hombre protegiendo un arreglo familiar y más a un hombre que no estaba del todo tranquilo con ese arreglo. Algo se movió en su cara, algo más controlado y por eso más frío. Ese anexo fue escrito durante un periodo difícil para Richard. No estaba bien ese año. Estaba perfectamente bien en 2018. Jugaba golf 2 veces por semana. Aprendió a hacer pan de masa madre. Tú nos visitaste en agosto y los 3 manejamos juntos a las colinas. Estaba bien. Puso las manos alrededor de su taza, los nudillos blancos. Carol, esto te va a lastimar. El proceso legal, lo que va a salir sobre los negocios de Richard, va a cambiar cómo lo recuerdas, como todos lo recuerdan. ¿Eso es lo que quieres? ¿Vale la pena por dinero? La miré a través de la mesa. Patricia, he sido una buena esposa para tu hermano durante 26 años. Confié en él, creí cada historia sobre nuestra situación financiera. Cuando mi madre necesitó cirugía, lloré en un estacionamiento, mientras tu hermano tenía 33 millones en una cuenta privada. No estoy haciendo esto por dinero. Lo estoy haciendo porque lo que se hizo estuvo mal, y porque Richard mismo, cualquiera que fuera su razón, me dejó una puerta. Se puso de pie, tomó su abrigo. Espero que sepas lo que haces. Lo sé, respondí. Dejó las galletas en la mesa. Cerré la puerta detrás de ella y temblé, no de miedo, sino del esfuerzo de haberme mantenido tan firme por tanto tiempo. No iba a retroceder, y Patricia acababa de confirmar con su desesperación que ya lo sabía. La audiencia se programó para febrero, en la Corte de Sucesiones, para revisar toda la historia financiera del fideicomiso. Me vestí con cuidado, con mi anillo de bodas puesto. Patricia y Doug se sentaron del otro lado con 2 abogados de Arkwright, Caso y Ferris. No me miraron cuando entré. Margaret había obtenido 3 años de registros financieros. La estructura era condenatoria. El fideicomiso se había financiado con inversiones que Richard hizo desde 2001 usando capital que era propiedad conyugal, dinero de nuestra cuenta conjunta. El sueldo que yo creía modesto había sido desviado a una entidad llamada RW Logistics Consulting antes de transferirse cada trimestre al fideicomiso. Durante 20 años, Richard se pagó a sí mismo un sueldo real y solo reportaba una parte al hogar. El abogado del otro lado, Leonard Cade, argumentó que los activos eran ingresos separados del negocio de Richard, no sujetos a reclamos conyugales. Entonces, Margaret pidió admitir el registro de una transferencia bancaria que mostraba que el capital inicial de Arbo Logistics en 2001 había venido de un retiro de $40,000 de nuestra cuenta conjunta, un retiro que yo no recordaba haber autorizado porque no lo había hecho. Esa semana estaba en Pittsburgh, en la fiesta de jubilación de mi padre.
y tenía los recibos. La sala cambió cuando ese documento entró. Vi a Kate pausar, vi a Doug inclinarse hacia Patricia y decirle algo rápido. Vi a Patricia apretar los labios de una forma que nunca antes le había visto. La jueza Denise Fogarty preguntó directamente si podían confirmar el origen del capital inicial. Con paciencia, de quien ha visto esta táctica muchas veces, dijo: la transferencia está fechada el 14 de junio de 2001 y vino de una cuenta conjunta a nombre de Richard y Carol Whitmore. Señora Whitmore, ¿este retiro se discutió con usted? Margaret se puso de pie. Su señoría, la señora Whitmore tiene una declaración jurada confirmando que estaba en Pittsburgh esa semana y que no sabía de la existencia de RW Logistics Consulting hasta este proceso. Me quedé sentada muy quieta, sin mirar a Patricia ni a Doug, dejando que los hechos hicieran su trabajo. Durante las siguientes 2 horas, la posición de Kate se fue moviendo de afirmación segura a algo que sonaba cada vez más a retirada. La jueza dijo que emitiría un fallo preliminar en 15 días. El fallo llegó 12 días después. Margaret me llamó mientras calificaba trabajos. Carol, ganamos. La jueza Fogarty había determinado que la capitalización inicial del fideicomiso, al originarse de fondos conyugales sin mi consentimiento documentado, constituía una apropiación indebida de bienes matrimoniales, y el fideicomiso no podía excluirme legalmente. Mi parte electiva, valorada en el saldo completo, más los retornos acumulados, ascendía a $16,900,000. Arkwright, Castle y Ferris apeló sin éxito. Ofreció 11 millones. Margaret rechazó, 13, rechazó, 15, rechazó. ¿Qué dice el fallo que nos corresponde? 16,9. Entonces quiero 16,9. El acuerdo final se cerró en junio. 16.85 millones transferidos a mi nombre, más el reembolso de gastos legales. Patricia y Doug se quedaron con el resto del fideicomiso, menos sus propios gastos legales. El día que se completó la transferencia, estaba en mi patio en Columbus con café en una mañana cálida de junio. Miré el número en la aplicación de mi banco durante mucho tiempo. Llamé a Karen. «Ya está». Ella lloró, yo no en ese momento, eso llegaría después, sola, el buen llanto que había estado esperando mucho tiempo. 2 semanas después, manejé de regreso a Chicago para ver a Gerald Bloom una última vez. Puse la copia del anexo escrito a mano sobre la mesa. ¿Vino aquí en 2018 a agregar esto? Así fue. Vino solo. Estaba muy callado. No explicó sus razones. Parecía un hombre que había hecho las paces con algo. Parecía un hombre que quería dejar algo bien hecho. Le di las gracias y manejé de regreso a Columbus. La vida se reorganiza lentamente alrededor de una nueva verdad, en capas. Lo primero que hice fue comprar una lavadora nueva solo porque quería elegir la mejor, sin mirar el precio. Trabajé con un asesor financiero para construir una estructura a largo plazo y una pequeña fundación benéfica para familias que no pueden pagar cirugías necesarias, con el nombre de mi madre. Viajé a Portugal con Karen. Fui sola a Escocia, algo que me había dado miedo y resultó que se me daba muy bien. Seguí dando clases y abrí un taller de escritura para adultos. En cuanto a Patricia y Doug, los gastos legales, cerca de $900,000, les costaron caro, vendieron su casa, Patricia se mudó. No sentí satisfacción por eso, sino distancia, la distancia limpia de una mujer que había cerrado un capítulo correctamente. Pienso en Richard seguido. El hombre del secreto y el hombre que me dejó una puerta existían juntos con el hombre que me traía café los sábados. El matrimonio es un registro vivo, y el mío tenía más engaño y más amor del que jamás imaginé. El roble que plantó nuestro primer año ahora es más alto que la casa,
y puse una banca debajo. ¿Y tú? ¿Hasta dónde habrías llegado en el lugar de Carol? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando esta noche. Dale like si crees que la verdad siempre encuentra su camino y suscríbete a Justicia Carmesí para no perderte la próxima historia que te va a dejar sin palabras.